No. Hola. Hola, Eliseo. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Vernos Sí, en forma virtual. tal cual. Eh, bueno, te lo súper agradezco. Marisa tuvo esta inquietud y nos hizo llegar su inquietud para que hiciéramos lugar para que vos pudieras dar este Ateneo, que ella considera que va a ser muy interesante para todo el laboratorio. Así que bueno, Eliseo, para la mayoría de nosotros lo conocemos, incluso estuvo mucho tiempo en el laboratorio en forma presencial, acá en el laboratorio del Hospital Italiano, y también tiene un laboratorio donde se toman muestras para pacientes de plan de salud, y trabajaste mucho tiempo en Biocidus, ¿no? Sí, Eliseo, sí, contanos trabajé. un poco. Sí, sí, contanos. Mirá, yo empecé en la prehistoria de la biotecnología, en el año 88, y en ese momento había solamente productos biológicos que eran extractivos, como el interferón leucocitario humano. Después empezamos a trabajar con recombinantes y por mi expertise en análisis clínico, yo terminé desarrollando los radioinmunensayos y poniendo a punto todas las técnicas para interferón, eritropoyetina y demás. Y después empezamos a medirlo en humanos, que eso nos sirvió mucho para que la gente, el cuerpo médico, nos creyera que nosotros hacíamos las proteínas y no simplemente venían y las envasábamos. Cuando dimos respuesta de resultados, va a ser un poco la charla de hoy, ya los médicos nos creyeron que nosotros hacíamos realmente las cosas. Fueron años muy exitosos, hicimos muchas proteínas y yo después cambió la historia, hoy también voy a hablar de eso, hubo que hacer ensayos clínicos. Y por último, dentro de los ensayos clínicos aparece la inmunogenicidad, que es hoy algo fundamental, que ya se está imponiendo en el mundo para todo el tratamiento que tenga que ver con los biológicos. Bueno, Espero que, espero que la charla espero. les sirva, porque tarde o temprano un laboratorio como el de ustedes van a tener que dar respuesta a este tipo de cosas. Inclusive Marisa me comentó que iban a poner a punto una técnica por espectrometría de masa para medir el pK de una proteína recombinante. Así que cuando ustedes quieran, Yo te empezamos. diría que no perdamos más tiempo, porque sé que va a ser muy interesante, y cuando vos quieras empezar. Dale, Hola Eliseo, ¿cómo te va? bien, bien. Ah, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Te presentaste? Presentarte, dale. Sí, sí, ya me presenté. Aida me presentó, te agradezco mucho, Aida. Ustedes siempre, lo que quería decir, que con el Hospital Italiano siempre han sido muy generosos para todas mis iniciativas. Algunas salieron, otras salieron más o menos, como todo pasa en la vida y como todo sale en nuestro país. En este momento, este tema de que voy a hablar hoy es de punta y me parece que el mejor lugar donde se puede plantear esto como un servicio para hacer estas mediciones es el Hospital Italiano, por el expertise que tienen sobre todo en el tratamiento con pacientes que están trasplantados, que ustedes miden todo aquello que tiene que ver con la respuesta inmune y con los fármacos que sirven para hacer la deinmunización potencial para que no haya rechazos. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata. Les decía recién que yo empecé a trabajar en Biocidus y cambió la historia de la medicina y de la industria farmacéutica cuando se empezaron a crear los medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos lo que utilizan es la tecnología del DNA recombinante, donde uno puede, mediante lo que están viendo, mediante un DNA o RNA, cada 3 nucleótidos aparecen un aminoácido. Eso se inserta en una Escherichia coli o algo por el estilo, y un aminoácido detrás de otro conforman una proteína que es lo que está abajo en la parte de lo que les estoy mostrando. Esa proteína tiene que estar controlada, sobre todo, como yo les decía, en la prehistoria. Y lo que teníamos que demostrar que la proteína era la que nosotros fabricábamos, que era pura y que tenía una actividad biológica determinada, porque había que demostrar que esa potencia
biológica, es decir, cómo actuaba la proteína recombinante, era igual que cómo actuaba la proteína natural. Entonces, este tipo de controles hoy en día son de rutina, cromatografía, conformacional, y también había que determinar que esa proteína no tuviera las proteínas del huésped, y que tampoco tuviera ADN del huésped y que pudiera tener una actividad biológica similar a la natural. Entonces, nuevamente prehistoria. En el año 90 nosotros hacíamos geles de peso molecular, que es lo que está a la izquierda, y decíamos que la proteína tenía entre 14.000 y 18.000 aproximadamente. ¿Y cómo sabíamos que era nuestra proteína? Lo pasábamos a un nitrato de celulosa y lo revelábamos con un anticuerpo. Sí, el anticuerpo antiinterferón revelaba la proteína, eso era interferón. Ahora, ¿con qué certeza que estuviera bien el peso molecular y con qué certeza que no hubiera impurezas? La evolución de los métodos hizo que se pudiera hoy, con el espectrómetro de masa, que es el aparato que ustedes tienen en el hospital, medir hasta la quinta cifra. No es más menos 15%, es 18.798. Si no tiene ese peso molecular, no es la proteína que nosotros queremos tener. Después puede estar que un aminoácido esté en la posición 14 y otro en el 60 y tengan el mismo peso molecular si se intercambian, pero para eso se hace un corte con enzimas y se mide el peso molecular en los distintos pedazos. Acá tenemos el isoelectroenfoque. Esto sirve para las proteínas glicosiladas. Todas las proteínas se glicosilan en distinto grado y la actividad biológica depende de los hidratos de carbono que tenga. Nuevamente evolución. El isoelectroenfoque se reemplaza por la electroforesis capilar, donde uno puede medir exactamente cada parte de esas proteínas glicosiladas y comparar lote a lote si tiene la actividad biológica adecuada. La madre de todas las batallas es la secuencia de aminoácidos. Cuando uno agarra el aminoácido 1 y agarra el 191 y se corresponde con la natural, estamos diciendo que se trata de nuestra proteína. Está identificada, está sin impurezas, porque hicimos los geles de peso molecular y podemos avanzar en las distintas cosas, que es fundamentalmente la actividad biológica. La actividad biológica, la primera proteína que nosotros hicimos fue la eritropoyetina. Para medir la eritropoyetina sirve para subir los glóbulos rojos, sobre todo para los pacientes renales. Los pacientes renales son anémicos, no por el proceso de diálisis, sino porque le falta eritropoyetina de la función endocrina que tiene el riñón. Entonces, lo que se hacía, se ponía a los ratones en cámaras de hipobaria, que es lo que estamos viendo, que es como si lo lleváramos al Cusco. El ratón se iba a un 60 de hematocrito para poder absorber el poco oxígeno que había en la cámara de hipobaria y después lo sacábamos de ahí. Hacíamos lo que se llama el ex hipóxico. Para que el ratón volviera a 45 de hematocrito, ¿qué sucedía? Disminuía su eritropoyetina, la eritropoyetina del ratón. En ese marco le inyectábamos EPO con hierro 59. Y ese hierro 59 que se incorporaba al eritrol era proporcional a la dosis de EPO que le incorporábamos. Entonces, semanas de hipobaria, hierro 59 que es un radioisótopo pesado. Los cadáveres los teníamos que guardar 2 años en freezer para poder descartarlos. Todo eso se reemplazó por esto. Simplemente por citometría de flujo se le inyecta EPO y se mide los reticulocitos que son producto de la acción de la eritropoyetina. Nuevamente el concepto de la evolución. Fíjense ustedes que estamos en la base de lo que les estoy contando, cómo los métodos de control de calidad evolucionaron. ¿Por qué? Porque en una primera etapa nosotros teníamos dudas que las proteínas fueran las correctas, teníamos ciertos elementos para medirlos y cada vez con el advenimiento de nuevos métodos podemos asegurar que las proteínas eran las correctas. Acá tenemos el dicroísmo circular que habla de una conformación terciaria, hay cristalografía, son un montón de análisis. Y acá están graficado esto, fíjense, acá tenemos HPLC, dicroísmo circular, todo este tipo de cosas que la controlamos lote a lote. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense. Todos estos, todo lote a lote, funciona todo perfecto, hasta que de repente se empiezan a morir pacientes. ¿Por qué? Si yo controlaba todo, vino de afuera, ¿vieron? Este monstruo que está ahí es la inmunogenicidad. Empieza a haber
respuesta inmune contra las proteínas. Y ahí se cae un dogma de fe. El dogma de fe era que si la proteína era igual a la natural, no tenía por qué tener respuesta inmune. Eso cambió. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos encontramos con anticuerpos antiproteína recombinante? Vamos a la cátedra de nuestra facultad, que ahí es muy importante saber la importancia que tienen los científicos. La eritropoyetina se pudo hacer en Argentina como la primera proteína recombinante del continente, de Latinoamérica, porque estaba el doctor Bossini en la Facultad de Odontología trabajando en eritropoyesis. Y la explicación de por qué había respuesta inmune me la dio el doctor Poscus de la Cátedra de Inmunología de Farmacia y Bioquímica. Él me planteó lo siguiente. Primero, Eliseo, ¿existen las proteínas recombinantes que dan respuesta inmune? Sí. Me responde, y también existen las enfermedades autoinmunes. Entonces, si no, no deberían existir las enfermedades autoinmunes, que no es más que la respuesta contra las propias proteínas. Entonces, en esa prehistoria, ¿dónde estaba la duda? ¿Están en los biológicos o están en los pacientes? Entonces, todo lo que yo le estuve explicando primero era todo cómo nosotros determinábamos que no estaba en la proteína. No estaba. ¿Dónde estaba? En los biológicos o en la interacción entre la proteína y los biológicos. Entonces se notó que ciertos determinantes, como los HLA clase 2 de R y de Q, tenían mayor predisposición para hacer respuesta inmune. Y se rompía la tolerancia, ¿por qué? Porque la proteína era correcta, el agua es buena, pero si acá llega en esta sala 500.000 litros de agua, me ahogo. Entonces, la proteína que era correcta cuando ingresaba al cuerpo, llegaba a una concentración que no era la habitual, y ahí se disparaba la respuesta inmune. Entonces empezó a discutir si nosotros podíamos hacer algunos cambios, como dar endovenoso, cambiando la zona donde se inyectaba, y una serie de mecanismos para evitar que se diera la respuesta inmune, que lo que producía eran anticuerpos específicos, antiproteína recombinante. Acá está el trabajo que dispara toda la atención hacia la respuesta inmune. La firma que es la descubridora, la que tiene la patente de la eritropoyetina, empieza a notar que empieza a haber más casos de respuesta inmune, de aplasia pura de células rojas, pacientes que se mueren. Y acá está el número 17 veces más. ¿Por qué? Porque se cambió el tapón y se pusieron aminoácidos en vez de albúmina. Entonces la proteína era la misma. Por más que hiciéramos 150 análisis más, la proteína iba a estar correcta. Simplemente por haberle cambiado el tapón se produce ese aumento, porque hace que la presentación de la proteína sea distinta y el sistema inmune, que hasta ese momento lo veía muy poco, lo empieza a ver más. Entonces, cuando empieza a haber muertes, cambia la historia y empieza a haber algunas discusiones con respecto a por qué se producen. Fíjense, acá dice que siempre existe la posibilidad que estos productos puedan causar efectos indeseados. Pero ¿a quién le echan la culpa? Resultado de una o múltiples modificaciones. Es decir, en este paper le echaban la culpa a que la proteína estaba mal. Eso fue desbaratado por la evidencia que vino después. Acá tenemos un anticuerpo funcionando. Esto es el anticuerpo que se va a unir a la proteína. Esta es la proteína, la roja, y se ve claramente que si hay anticuerpos que se ligan a la proteína, tarde o temprano van a ocupar el sitio activo, por lo cual la proteína va a dejar de causar efecto. Es decir, los anticuerpos no son solamente una aparición que pueda hacer una leve modificación, neutraliza la proteína. Eso es básico, esto es lo más importante de la charla de hoy. Para eso se los mostré desde el punto de vista real, para que les quede claro más que las palabras. El anticuerpo neutraliza la proteína. Entonces, ¿qué pasa hasta ese momento? Esto parece una clase de historia de la biotecnología más que de un punto en especial. Después del 2004 empieza a hablarse, bueno, está pasando esto, a 2011, y en el 2012 se acabaron las consultas. Se debe incorporar los estudios de respuesta inmune a todos aquellos análisis que hacíamos previamente. Y nunca más se pudo aprobar un producto sin estudios de respuesta inmune. Ahora vamos a ver la importancia que tiene eso.
Entonces, ¿cuál es la estrategia de caracterizar anticuerpos? Primero, con el ensayo de binding, es si hay anticuerpos o no. Ese es el primer ensayo. Y paralelamente a eso se usa el ViaCore, que el ViaCore es una lámina que hace que, pegándole una proteína, pasando el suero del paciente, cuando hay interacción se produce una señal eléctrica. Luego que aparece esa primera línea, se hace el bioassay, que es la neutralización. Hay veces que el anticuerpo no neutraliza porque va a sitios activos distintos o su concentración no es pertinente. U otra cosa que está en la concentración de proteína recombinante que supera la cantidad de anticuerpos y la proteína biológica sigue causando efectos. Es decir, todos estos ensayos se dispararon a partir de la necesidad de saber lo que estaba pasando. Acá está el ViaCore, ¿ven? Esta es la proteína que está a la derecha, acá la voy a mostrar. La proteína se pega acá, pasa el suero de paciente. Y cuando hay interacción, cambia la señal eléctrica y nosotros lo podemos detectar, sacando la constante de afinidad y la constante de salida. A partir de ahí tenemos un elemento más. Acá está, para los que los quieran ver, en internet están todas las explicaciones de ViaCore. Y también están en esta charla, yo les voy a mostrar, para el que quiera, queda la información esta, yo se las voy a mandar al hospital, para que esté la explicación de cómo se hacen todos los kits. En este caso, lo que vamos a hacer es un ELISA indirecto. Acá hay una mujer española que va a explicar cómo se desarrolla un kit. Acá el ejemplo que van a dar es de antígeno australiano. Pero esto es, el ELISA indirecto es el que ustedes utilizan en el laboratorio para medir antígeno australiano, para medir un montón de antígenos. En este caso, ¿cuál es el antígeno? Es la proteína recombinante. Esa proteína recombinante nosotros la pegamos a una fase sólida. Esa fase sólida, que es una placa que ustedes conocen de 8×12 para ELISA, se pega ese antígeno, se va a revelar con distintos anticuerpos. Eso, acá voy a ir acelerando, pero ya les digo, les van a tener la información. Acá está el antígeno pegado, después lo bloqueamos para que no se peguen específicamente, y después lo revelamos con una antigamma-globulina humana. Todo esto que yo lo hablo rápidamente para poder responder las preguntas después y que es de conocimiento de ustedes, no es más un arte. Cuando las cosas avanzan, interviene la FDA. ¿Y la FDA qué es lo que hace? Empieza a regular estrictamente cómo se hacen esos anticuerpos, es decir, cómo funcionan los kits. No es más, y más o menos tenemos lo negativo, lo multiplicamos por 2. Hay que aplicarlo, una estadística para que se pueda utilizar un kit para diagnóstico. Entonces, a partir de todo lo que les estuve contando, cuando empiezan las cosas en el 90, fíjense, nosotros podíamos tener un peso molecular aparente entre 19.000 y 22.000. Podíamos tener dímeros, es decir, cuando las proteínas tienen puentes disulfuro, se pueden pegar en solución, entonces va a haber mucho dímero, y se podía tener hasta un 4%. Todo ese tipo de cosas que había en la década del 90, si yo pusiera un producto con esas características, es probable que no me lo aprueben y que la autoridad regulatoria pida mi captura. Y en los 90 eso se aprobaba. Es decir, todo eso cambia para lo de hoy. Fíjense, dímelos 0,2%, está acá. Del 4% al 0,2%, pureza 99,8%. Es decir, es muy importante esto, la actividad biológica 120.000. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Las regulaciones hacen que las proteínas sean buenas. Existe un mito del marketing de los laboratorios farmacéuticos que son los originales, que quieren decir que los argentinos podemos hacer aspirina, pero no podemos hacer biológicos. Eso no es así. Son cuestiones de marketing que los impone, y como generalmente fueron los primeros productos, ¿qué sucede? El cuerpo médico compra, yo uso originales, no quiero usar copias, cuando las copias son exactamente iguales, e inclusive, después les voy a contar, pueden llegar a ser superiores.
no estoy siendo chauvinista, sino lo que sucede es que existe un tema que son las patentes. Cuando uno tiene un producto original, no solo es el producto, sino el proceso. Es decir, uno patenta el producto y el proceso. Entonces, a veces hay algunos laboratorios que llegan primero, pero el proceso no está terminado. Entonces tiene cierta impureza, que los que copiamos podemos avanzar porque no estamos restringidos por el tema patentario y podemos llegar a tener productos mejores, entre comillas, que simplemente que los abogados imponen sus reglas más que los médicos y los científicos. Acá está nuevamente cómo fue que cambiaron las cosas y la característica que hay que usar para hacer un método de actividad biológica. ¿Qué es un método de actividad biológica? No es medir, como ustedes miden en el laboratorio, tantos nanogramos de progesterona o tanto de T4 o tanto de cualquier proteína. Es decir, cómo esto funciona. Entonces, el ensayo que acá tenemos es de interferón. Acá tenemos una célula, que es la que está acá redondita, y un virus que la ataca. El virus al atacarle la rompe, y al ponerle un colorante vital no toma el color. Cuando le ponemos interferón, la célula es protegida del ataque del virus y toma color. En el ensayo de actividad biológica se usa eso para ver la potencia de ese interferón. Y este es un ensayo de neutralización. Es decir, cuando yo pongo mucho suero en una dilución 1:10, ese suero, si tiene anticuerpos anti-interferón, ataca el interferón y el interferón no puede proteger a la célula. Por eso en la última de las columnas vemos que todas las células están sin color. A medida que diluyo el suero que está acá, lo protejo cada vez más hasta que lo protejo totalmente. Este es el ensayo que se hacía. Eso era prácticamente imposible para un laboratorio de análisis clínico, porque tenía que tener células, virus, toda una serie de cosas que es muy difícil de trasladar. Todo esto cambió, nuevamente evolución. Con un método de quimioluminiscencia común y silvestre se puede sacar la cantidad de anticuerpo que hay neutralizante. Acá vamos a seguir, no vamos a hacer las preguntas ahora porque tenemos 1 hora nada más. Acá se hace un congreso solamente de aplasia pura de células rojas. Es decir, hoy la ciencia hace que los congresos de bioquímica sean específicos sobre una cosa. No existen más los congresos de biotecnología o los congresos de purificación. No, es cómo purificar monoclonales, cómo buscar respuesta inmune. Esos son los congresos. Y en este congreso, en el 2004, aparecen cosas que son muy importantes para nosotros, que nos llenan bastante de orgullo. Acá está el tema de los anticuerpos anti-EPO cuando aparece el plastiquito. Y acá está una explicación de los ensayos, y fíjense, los originales analizan nuestros productos. Acá estamos, Corea, India, Argentina y China. Es decir, los que son originales no quieren que un mercado de 10.000 millones de dólares se le metan los biosimilares. Entonces los miden completamente para decir, ojo, esta proteína no es igual, tiene algunas ligeras modificaciones. Es decir, todas las proteínas están muy reguladas. Y acá estamos nosotros, que pudimos estar, gracias al doctor Baltuil, que nos hizo medir en todos sus centros de diálisis, que eran 400 pacientes, la respuesta inmune de anticuerpos en pacientes normales. Me expresé mal, con pacientes con 35 de hematocrito. Y encontramos un 2,3% de anticuerpos antieritropoyetina. Esos pacientes se pudieron haber diagnosticado, era imposible porque no tenían ningún problema, tenían 35 de hematocrito. Entonces, este es el primer trabajo donde nosotros postulamos y decimos, un paciente para hacer aplasia pura de células rojas, como estaba en la parte anterior del ensayo, hace la aplasia cuando llega a 1 en 1000. Si nosotros podemos medir cuando está 1 en 5 y 1 en 10, podemos vigilar esos pacientes. Este es el segundo concepto clave para la charla de hoy. La farmacovigilancia activa. No llegar cuando el paciente está muriéndose con 12 de hematocrito a pensar que tiene anticuerpos, sino medirle a todos los pacientes
anticuerpos, y cuando aquel tiene uno en 5 y uno en 10 y está con un hematocrito de 37, 38, empezar a medirlo y a empezar a tomar medidas, ya sea inmunomodular o tomar una acción en las vías de administración. Acá tenemos un análisis común de análisis clínicos. Esto es un hemograma y los reticulocitos por citometría de flujo. Y el dosaje de eritropoyetina. ¿Por qué lo muestro esto? Porque en la práctica bioquímica está un tema que es el famoso tema de la derivación. Muchos bioquímicos se sacan de encima el problema y dicen, yo este análisis lo derivo y ya está, es problema del que lo hace. Esto no es así. A nosotros nos pasó en la interacción que decía la doctora Furchi que yo tengo, yo les hacía la eritropoyetina al hospital italiano. Y un día me cae un paciente con una eritropoyetina de menor de 1. Una eritropoyetina menor de 1 se corresponde con un paciente que tiene una enfermedad que puede ser la hemocromatosis, la policitemia vera, es decir, hematocritos de mayores de 58. Cuando yo pregunto, antes de pasar el resultado menor de 1, me dicen el paciente tiene 16 de hematocrito. Entonces yo no informo la eritropoyetina, le hago los anticuerpos antieritropoyetina, los informo, salteo las barreras que había burocráticas de que no estaba pedido un análisis y llegamos a través de la doctora Jiménez a los hematólogos y se sorprenden por el resultado porque ellos habían pedido una EPO. Pero con ese dato de anticuerpos y el resultado de EPO interferido pudieron empezar a tratar el paciente. Acá está, paciente 1 en 1000, esto es lo que habla de los anticuerpos antieritropoyetina que están produciendo la aplasia. Bueno, acá están todos los datos, acá estoy González y Ferro, que nosotros trabajamos mucho en esto. Les voy a contar, yo encontré el primer anticuerpo anti-EPO del mundo, junto con el doctor Arno Krominga de Suecia. Nosotros, ¿qué pasó? Tuvimos dudas que era nuestro producto porque no sabíamos todo lo que les estoy contando. Tratamos el paciente, lo sacamos y nos quedamos esperando a ver si había más anticuerpos para publicarlo. El doctor Krominga, en cuanto le pasó, lo publicó. Es un doctor sueco que yo tuve la suerte de conocer hace un par de años. Y yo le pregunté con mi limitado inglés si había recibido, como había recibido yo, algunas presiones para evitar decir que había un anticuerpo si no fuera causa de nuestra proteína, y él me dijo, no entiendo su pregunta, doctor, es un efecto colateral adverso, no hay otra manera que no decirlo y publicarlo y avisarlo. Bueno, yo me sentí muy mal porque de alguna manera yo había sido lento para la publicación o no lo había podido hacer. Después que apareció el doctor sueco, aparecieron 10 anticuerpos anti-EPO en 4 meses. Es decir, le había pasado a mucha gente esto, pero todos tenían pendiente la primera pregunta de todas, ¿dónde está? ¿En los pacientes o en las proteínas? Y nadie quería poner en evidencia que su proteína había producido anticuerpos. Acá están los ensayos clínicos. Esto es lo que se hace para aprobar un medicamento, las distintas fases para aprobarlo. Esto cambió. Esto es una diapositiva de hace mucho tiempo, donde con la fase 3 empieza a ser testeado para seguridad y eficacia, pero en muchos pacientes sería la fase 4. Entonces, acá está yo lo que les había contado de la relación que existía entre EPO y hemoglobina. Acá se ve claramente, cuando yo tengo una EPO de menor de 1, tengo que tener 18 de hematocrito. Como estábamos acá, sospechamos los anticuerpos anti-EPO. Acá están todas las indicaciones que surgieron con ensayos clínicos, y acá nuevamente hablo de regulaciones. Fíjense, anemia del prematuro. Nosotros hicimos un protocolo con prematuros para ver si esos pacientes podían o no evitar recibir transfusiones con eritropoyetina. Año 90, no existía el ANMAT. Con un comité de ética exigente y con el ANMAT, este protocolo no se podría haber hecho nunca. ¿Por qué? Porque acá teníamos, fíjense, 7 pacientes, 8 pacientes, 4 pacientes. ¿Se acuerdan de los extillizos López? Los pudimos meter en este protocolo y gracias a ello lo pudimos terminar.
¿cuál fue la conclusión? Aquellos pacientes que no recibieron eritropoyetina necesitaron 2 unidades de sangre, y los que lo recibieron, acá está, 0 unidades de sangre. Es decir, la eritropoyetina evitaba que los prematuros necesitaran sangre. Y acá está cuando yo encuentro el primer anticuerpo anti-EPO. Fíjense, yo hacía, como les mostré antes, las mielodisplasias cursaban longitudinalmente. Podía haber mielodisplasias que se parecían a las aplasias y otros que se parecían a los renales. Entonces yo hacía las diluciones directamente para entregar el resultado. Entonces en RIA es un desplazamiento. Acá tenemos una muestra que me daba 110. Diluido 1 en 10 me daba 10. 10 por 10, 100. Es lo mismo. Pero un día es el paciente que encontré, me daba 50. 1 en 10, 48, y 1 en 100, 46. Entonces, eso no era 48, 480, 46, 4600, el mismo resultado. ¿Y esto por qué era? Porque el RIA es antígeno más anticuerpo, y este anticuerpo es una constante, es un anticuerpo de conejo. Entonces, si el anticuerpo no es constante, el RIA no sirve. ¿Está bien? El RIA no sirve, ¿por qué? Porque además del conejo estaba el anticuerpo del paciente. Eso fue lo que nos alertó para buscar los anticuerpos. Hoy en el modelo del IRMA es distinto. La EPO da menor de 1 y acá está compitiendo la EPO, que está pegada a la fase sólida, con el anticuerpo, que es el anticuerpo de la fase sólida, con el anticuerpo que tiene el paciente. Este anticuerpo tiene mayor afinidad, secuestra la EPO y nos da menor de 1. Ese menor de 1 no es real, es interferencia del anticuerpo. Entonces, acá vamos a la inmunogenicidad. Ese recorrido que nosotros tuvimos diciendo hay que hacerlo preventivamente, y ese es el centro de la charla, hace 2 años la doctora Anna Fodgel, otra sueca nuevamente, empieza a decir ADA y PK, los parámetros que hay que usar para ver la presencia o no de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la doctora? Que hasta ahora los ensayos clínicos obligaban a hacer ADA, anticuerpos antidroga, y ella lo que propone es que los ADA sea un análisis de rutina. ¿Rutina qué significa? Que todos aquellos pacientes que reciban biológicos estén tratados, pero no a cualquier costo, dependiendo de cada proteína. Por ejemplo, en hepatitis C, el tratamiento funcionaba igual así tuvieran anticuerpos o no, con un 30% de anticuerpos. Pero ahora hay que saber para qué es usada esta droga. Acá está, esto es lo fundamental. La droga es usada ¿para qué? Para ciertas proteínas, para ciertas enfermedades, no hay otra salida que el reemplazo enzimático. Por ejemplo, las proteínas que se usan para terapia de reemplazo lisosomal. Entonces, cuando uno trabaja con ciertas enfermedades, va a ver que hace falta que nunca hagan anticuerpos, porque no hay otro tratamiento. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Pompe, acá está el ejemplo, se larga el paciente que recibe la enzima para Pompe con metrotexato. Acá no estamos diciendo la aspirina que tomo yo y todos los que tenemos cierta edad para evitar el trombo. Esto es una droga pesada. ¿Y por qué hay que dárselo al 100% de los pacientes y solamente cerca del 50% va a ser anticuerpos? Porque nadie quiere medir los anticuerpos, porque no es una práctica habitual, que es la doctora sueca la que está proponiendo, midámoslo, hagamos una buena medicina. Fíjense, acá estamos con una medicación que tiene que ver con la artritis reumatoidea. Acá está el Remicade, Remsina, es un tratamiento similar al Humira, y fíjense, cuando se larga en un ensayo clínico, acá abajo, esperen que llegue, acá están. Todos los 300 pacientes, primero miren el número, 300 pacientes en 2 ramas son 600 pacientes. En Argentina no existe un ensayo mayor de 200 pacientes. En la semana 14 empieza a haber anticuerpos. En la semana 30 más, y en la semana 54 ya ronda el 60%
de todos los pacientes. Y esto es una enfermedad crónica. ¿Está bien? Una enfermedad crónica, este paciente va a tener que seguir usándolo después de los 54 semanas. Es para toda la vida. Entonces, cuando hay pacientes que tienen esos anticuerpos, ¿se acuerdan la imagen de cuando se bloqueaba la acción de la proteína? Está pasando eso. Entonces, se está bloqueando la acción de la proteína en un paciente que gasta $100.000 por año en tratamiento que no le sirve. Y acá está la medición de la doctora, fíjense. Este es el PK, que es lo que yo quisiera que pudiéramos hacer, que de hecho lo están haciendo en el Hospital Italiano, poniendo a punto el desarrollo de la concentración que hay de la droga. Y acá abajo están los anticuerpos, ¿ven? Entonces, tenemos un nivel de droga adecuado. Cuando empieza a haber anticuerpos, disminuye la concentración de la droga libre. ¿Y qué sucede clínicamente? Buena respuesta clínica cuando no hay anticuerpos y después no hay respuesta clínica. Es decir, nuevamente, les remarco, los anticuerpos hacen que los medicamentos no funcionen. Y acá está la prueba que si uno mide ADA positivos, la conclusión es que change treatment, hay que cambiar el tratamiento. ¿Está bien? O stop treatment y esperar. Entonces yo cuando voy a los congresos de reumatología y ofrezco mis servicios y le digo, miren, yo hago anticuerpos para que los pacientes dejen de utilizar un remedio que no funciona, me dicen, vos querés que yo te contrate para medir algo que va a hacer que cambies el tratamiento y yo deje de vender, pero vos estás loco, mientras no me obliguen yo no mido nada. Entonces, parte de esta charla es crear la masa crítica para que se pueda dar un paso y decir, no muchachos, estamos gastando plata en un país que no tiene plata y no solo no hace nada, sino que tiene efectos porque una reacción antígeno-anticuerpo se termina depositando en lugares y no es iatrogenia. Entonces, ¿qué sucede acá cuando nosotros tenemos el problema? ¿Qué podemos hacer? Y acá está claramente, ven, acá hay una aguja que está depositando el medicamento. ¿Está bien? A la derecha ustedes van a ver una microagujita que son 19 agujas. Y estas 19 agujas, ¿las ven acá a la derecha? Esas 19 agujas están en la zona donde no están los macrófagos. Es decir, cambiando la vía de administración, se puede lograr que haya mucha menos respuesta inmune. ¿Por qué? Porque se deposita en menor cantidad en una zona que no hay macrófagos. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes cuando se cambió el tapón? Ahora, cada modificación de vía de administración requiere ensayo clínico. Y acá está otra cosa que se puede hacer, segunda propuesta. El doctor Ferro fue un compañero mío de Biocidus, donde fuimos a los congresos y les dijimos, hay que medir preventivamente para que no nos pase lo que nos está pasando, que lo llaman eliseo cuando el paciente está muriéndose. Él lo dijo en un congreso de hematología y no nos fue demasiado bien. Pero ya todo el cuerpo médico sabe, tarde o temprano, que hay alguien que hace anticuerpos anti-EPO. Lo que tenemos que tratar de hacer, que se hagan todos los anticuerpos contra las proteínas recombinantes. Acá está otra medida que yo estoy participando, que es la vía oral, tratar de lograr que las proteínas recombinantes no se administren por vía subcutánea, donde se hace todos los inconvenientes, sino que se pueda inyectar que se pueda administrar por vía oral, donde al no estar en contacto con todos esos elementos que forzan la respuesta inmune, podríamos llegar a tener que los medicamentos se puedan utilizar en forma mucho más segura. Esto es un proyecto que está en desarrollo, todavía no está concretado y esperemos que se logre. Entonces, fíjense, acá cuando ya se instala que puede haber efectos adversos eficaces a partir de los ensayos clínicos que tienen que mostrar eficacia y seguridad, ya se empieza a hablar de la hipersensibilidad y los efectos adversos.
Y fíjense otra conclusión, ¿se acuerdan la primera conclusión que le echaba la culpa a la proteína? Acá dice que la evaluación de la inmunogenicidad es un requisito regulatorio. No, mal. Toda la charla de hoy fue para demostrar que no es un requisito regulatorio, es un requisito de buena práctica médica, es tener una proteína que no tenga efectos colaterales adversos. ¿Por qué no tiene que estar encima? Nuevamente un poco de clase de historia de biotecnología. Antes nosotros teníamos una proteína, festejábamos, la envasábamos y la empezábamos a vender. Después de eso aparece la ANMAT y dice, no, ustedes cuando tienen algo tienen que hacer 3 lotes iguales, tienen que cumplir la GMP, que son las buenas prácticas. Y no solo eso, yo una vuelta estuve en una presentación, nosotros le teníamos que mostrar en Biocidus a la gente nuestra planta y demás. Y en una charla yo a un posible comprador le muestro nuestra planta de fermentación en el primer piso. Y voy a la planta baja y le muestro la zona de cultivo celular masivo. La persona me dice, bueno, terminó la entrevista. ¿Cómo terminó? Tengo que mostrar. No puede estar en la misma planta fermentación y cultivo celular masivo. Es decir, uno tiene que tener una planta de elaboración adecuada. Ustedes habrán visto cuando se salió el tema del COVID y demás, las instalaciones que tiene la firma de Hugo Sigman en Garín. Es una planta de 60 millones de dólares. Ese es el costo que tiene una planta para fabricar monoclonales. Entonces, nuevamente, una planta de elaboración adecuada, hacer ensayos clínicos siempre, no es un requisito regulatorio. El ensayo clínico es lo único que los médicos escuchan. Imagínense si yo le explico a un médico que la espectrometría de masa es correcta, si los geles están bien, el tipo no entiende nada, pero sí entiende que tantos pacientes fueron administrados y tantos pacientes se curaron. El quinto requisito es la farmacovigilancia, que en este momento de respuesta inmune se traduce en la respuesta de ADA a biológicos. Y acá aparece un nuevo concepto, tolerancia. Han desaparecido productos por no ser tolerados por los pacientes. El caso más claro fue el de interferón ribavidina, que destruía a los pacientes. 5 millones de unidades, más algo que producía anemia, hacía que la gente no pudiera trabajar. Y para tratar una enfermedad que no es dolorosa, como la hepatitis C. Un paciente a mí me dijo, yo lo fui a ver y con un análisis predictivo, que era la caída de la carga viral en determinado tiempo, yo le podía asegurar, mire, usted en un año se cura. Y el paciente me dijo, mire doctor, le agradezco mucho, cuando tengan otra cosa llámenme, porque yo me quiero matar. Ese me quiero matar, que yo lo consideré una exageración, era intentos de suicidio que fueron reportados en los ensayos clínicos. Entonces uno tenía que estar atento a ese tipo de cosas. Y cuando uno mejoró la tolerancia, es decir, al interferón lo pegiló, y en vez de dar 5 millones de unidades 3 veces por semana, lo daba cada 15 días, se suspendió los efectos colaterales adversos y desapareció el producto original, que era interferón ribavirin, para ser reemplazado por el interferón pegilado. Es decir, la tolerancia es fundamental para tener éxito en una molécula, en una proteína recombinante. Y acá está, por ejemplo, nuevamente, algún ejemplo que tiene que ver con los ensayos clínicos y la aprobación de los productos. Este es un ensayo que hice yo personalmente, que es la comparación que hay de la hormona de crecimiento humana hecha en Escherichia coli contra la hormona de crecimiento humana hecha en un animal transgénico. Ustedes no sé si se acordarán cuando se hizo en Biocidus una vaca clonada y después hicimos una vaca transgénica productora de hormona de crecimiento. Esto es un éxito científico y fue un fracaso en la venta. ¿Por qué? Porque había que tener los ensayos clínicos. Está bien, y la autoridad regulatoria dijo, en el mundo hay un solo producto de origen transgénico, y yo desde Argentina no voy a probar el segundo, con una simple comparación que es lo que les mostré. Tienen que ir a preclínicos, tienen que ir a clínicos, y todo eso dilató muchísimo la aparición del producto, que recién ahora está cerca de lograrse. Entonces,
Acá tenemos la evolución de las proteínas recombinantes. Acá tenemos que la primera, como les conté, era la insulina, son todas proteínas que, bueno, ahora se trabó, son todas proteínas que eran similares a las humanas. Ahora, ¿qué sucedía cuando aparecen los monoclonales? Los monoclonales no pesan 30.000, pesan 150.000. No se usan en microgramos, se usan en miligramos y no son naturales. Entonces, ¿qué esperan ustedes cómo sea la respuesta inmune comparado contra las proteínas naturales? Es mucho mayor. Por eso no llama la atención que tuvieran un 70% algunos medicamentos. Es decir, la aparición de los monoclonales hace que sea más importante que nunca la medición de esta respuesta inmune. Y fíjense, acá les estoy mostrando un ensayo clínico donde se mide hoy la concentración de la droga, el pK, y la presencia de anticuerpos antidroga, y la presencia de si esos anticuerpos son neutralizantes o no. ¿Esto para qué se hizo? Para comparar una administración común de un autoinyector, de un pen. Fíjense, cambiando solamente la vía de administración para probarlo, fue necesario hacer un ensayo clínico. Y eso habla de la fase 4 de los ensayos clínicos, que es la farmacovigilancia, que es la postulación que estamos haciendo nosotros, que tiene que ser en forma activa, no esperar que el medicamento no funcione para recién ahí empezar a buscar y a pensar que puede haber algún inconveniente. Acá hay un ensayo clínico de 17.000 pacientes. ¿Esto para qué se los muestro? Para que entiendan que un multicéntrico mundial con 17.000 pacientes no es para tener suficiente estadística, con 1.000 ya está la estadística, es para lograr en los distintos lugares que se está mostrando, lograr que los médicos tomen ese producto para tratar a sus pacientes. Este producto era un antifibrinolítico, que la diferencia era que se podía administrar en la casa y no por bolo en un hospital. Es decir, una persona hacía un infarto, llegaba a la ambulancia y le ponía el fibrinolítico. Eso fue lo que quiso mostrar esta empresa y usó todo el mundo y 17.000 pacientes. Acá está Avirisk. Avirisk es un congreso, como les decía, que de lo único que habla es de inmunogenicidad. Yo voy todos los años. Y ahí está la clase que dio la doctora Sueca, las regulaciones, todos los avances que hay que hacer con respecto a esto. Tarde o temprano se pasa del Congreso a la regulatoria. Y cuando está la regulatoria, no es que sea regulatoria para el primer mundo. Todo el resto del mundo mira EMEA y mira FDA. Y fíjense esto. ¿Cómo se forma Avirisk? Acá está la universidad, más la empresa farmacéutica, más la autoridad regulatoria. Todos juntos trabajando para saber lo que es la inmunogenicidad. ¿Para qué? Para subir la vara. ¿La vara cuál es? ¿Se hacen ensayos clínicos con inmunogenicidad, sí o no? Esta gente, al subir la vara, no solo protege a los pacientes, sino que hace que el resto de los países del tercer mundo tengamos que avanzar en este tipo de cosas que no lo estamos logrando hasta el momento, y es mi intención, haciendo esta difusión, tratar que se logre. Acá les voy a mostrar Map Science. Esto está en internet, pero este es el concepto. ¿Cuál es? De Map Science. En cuando les muestro esto, un segundito. El monoclonal lo dice el que lo fabrica, es lo más parecido posible al original. El original lo hizo un ratón. Un anticuerpo, el monoclonal, lo empieza a hacer un ratón. Entonces, al no tener una referencia natural, todos los anticuerpos pueden ser distintos. Entonces, lo utilizan las empresas del primer mundo para decir, todos los anticuerpos son distintos. Para poder demostrar que funcionan igual,
tienen que hacer ensayo clínico. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? Cuando uno hace un ensayo clínico con 100 pacientes, tiene que tener 100 pacientes tratados con el monoclonal original. Acá, fíjense, escucharon la frase, se la repito. El anticuerpo más similar, es decir, están diciendo claramente que no son iguales. No es lo mismo que dijimos en la primera parte de la charla. ¿Está bien? No son iguales, son bastante similares. ¿Y tienen que ser iguales? No. Ni en los mismos en distintos lotes del original, las proteínas son distintas. Y acá están lo que decía cuando vienen los reguladores. Vienen los reguladores y dicen, hay que hacer farmacovigilancia. Nosotros no necesitamos más guías. Nosotros necesitamos guías, no necesitamos más ciencia. Y las guías, ¿qué es lo que dicen? Hay que hacer anticuerpos. Y hay que hacer anticuerpos en forma correcta. Y los test de inmunogenicidad ya son algo que en el primer mundo está instalado. PK-PD y anticuerpos. Esto es lo que hay que usar en la práctica médica. Está bien, las guías de inmunogenicidad son lo que están imponiendo FDA y EMEA. Y acá viene, esto se lo robé al ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao. Él lo que decía era que cuando uno recibe información cambia la manera de pensar. Cambia la manera de ver las cosas. Esto es la Capilla Sixtina. Acá nosotros tenemos la creación. ¿Y cuál es la información? Que a Miguel Ángel no le dejaban poner mujeres desnudas. Y como buen artista, Miguel Ángel se rebela contra eso y dibuja a la mujer desnuda. Acá están los pechos, acá está la cintura y acá están las piernas. Le falta la cabeza a la mujer, pero Miguel Ángel la dibujó. Entonces uno, a partir de ver esto, sabiendo la información, puede ver a la mujer desnuda. Y cada vez que yo veo esto, veo a la mujer desnuda. Es decir, cambié la forma de ver las cosas. Entonces, lo que yo quise transmitir en esta charla es que Argentina produce muy buenos productos biológicos. Y tenemos que, desde los laboratorios, apoyar a esos buenos productos biológicos, logrando que el cuerpo médico se convenza de que hay que seguir durante el uso para que sean seguros y que no estemos gastando recursos en algo que no funciona y contribuyendo a que el paciente no se pueda curar. Y acá, como finalización, está que todas las proteínas recombinantes, el dogma de fe, no producen anticuerpos. Acá está todos los anticuerpos que producen. Acá está otra cosa, que son los anticuerpos preexistentes. Es decir, hay determinaciones que hacen que pacientes que no hayan recibido nunca anticuerpos, que no hayan recibido la proteína, tengan anticuerpos. Entonces, previo al inicio de cualquier tratamiento con biológico, es necesario ver si el paciente tiene o no los llamados anticuerpos preexistentes, para no, cuando después aparezcan, decir, cambiemos de medicamento. Acá está lo que les dije claramente, y esto es una novedad, que es una predicción de inmunogenicidad sin la interacción con el paciente. Se toman las sangres de 50 pacientes, se le enfrenta el medicamento y uno, por la medición de interferones, interleuquinas y demás, puede predecir que una droga sea más inmunogénica que otra. Esto no se está usando todavía en la práctica regulatoria. Acá está lo que les hablé. Esto es la necesidad de hacer los ensayos clínicos para todo, no solo para garantizar seguridad y eficacia, sino para nuevos usos, vías de administración más tolerante y protocolos de marketing, que es una realidad. Y, por último, cuando hablamos de la copia, acá tenemos una copia, Millet y Van Gogh. Van Gogh está acá abajo y Millet está arriba. A mí me gusta más la de Van Gogh, que es la copia. Es decir, uno puede hacer buenas copias. Y acá está el ejemplo que les mostré de la Escherichia coli, que produce hormona de crecimiento, que es esto. Y acá está la Escherichia coli que sale de la leche de la vaca. Este fue un producto original.
nunca, no se había hecho en el mundo. Y yo estaba acostumbrado a copiar, esa era mi tarea, que no es poca cosa, copiar y copiar bien. Pero de repente, bueno, vos sonaste, tenés que pensar, porque yo tenía que medir anticuerpos, hormona de crecimiento en la vaca y en el humano, tenía que hacer un montón de análisis que no existían. Cuando yo buscaba Google y buscaba anticuerpos anti-hormona de crecimiento en vaca, cri, 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 no había nada. Entonces nosotros, los argentinos, podemos hacer buenos productos, productos originales como la hormona de crecimiento, como la administración bioral y un montón de cosas. El tema es que existe paralelamente, como les conté, hacer un ensayo clínico de un monoclonal. Si tengo que pagar los $100.000 de 100 pacientes, son $10 millones de original para hacer el comparativo. Y eso se complica con los países que no pueden gastar en inversión de investigación y desarrollo esa cantidad de dinero. Acá están toda la gente que aplicó y colaboró para esta clase. Y son los distintos proveedores de servicios para que aquel que quiera producir proteínas recombinantes sepa que acá tenemos todos los servicios para poder apoyar esa práctica. Bueno, les agradezco mucho la paciencia y espero que, como decía la presentación de Miguel Ángel, que esto les haya servido para cambiar la mirada con respecto a ciertas cosas. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Eliseo, muchas gracias. La verdad que te felicito, excelente. Te voy a hacer una preguntita. Nosotros vamos a medir adalimumab y infliximab. Ahora, sí, cuando yo tuve la reunión con los que nos van a dar la donación para hacer estas mediciones por espectrometría de masa, ellos lo que me contaban, que en realidad eran padres de chicos que tomaban estas drogas, digamos, encontrar el nivel de droga para cada uno de ellos era muy difícil, por eso la necesidad de medirlas. La pregunta es, ¿eso se debe a que generan anticuerpos? Porque esta es una enfermedad, en el caso del Crohn, que empieza siendo bien chicos. Ese es el tema de las enfermedades crónicas. Van a usarlo toda la vida, ese medicamento. Sí. Y vos te acordás cuando yo mostré lo de la doctora sueca, que empieza con un nivel y después va bajando por la aparición de anticuerpos. Entonces, para tu pregunta, si vos tenés un nivel, ponele de 3, y de repente el 3, el chico funciona bien, y además en el Crohn se ve muy claro, porque el efecto de que no funciona el medicamento se ve rápido, empieza a sangrar, se deteriora rápidamente. Sí, clínicamente, digamos que no se había medido hasta ahora porque lo dan, digamos, la indicación es por la clínica. Lo que pasa es que ahora el hecho de ir subiéndolo, como son chicos y van a llegar adultos y van a seguir padeciendo esta enfermedad, tienen que regularlo mejor. Perfecto, entonces la respuesta es esta. Vos tenés 3, seguís con 3, de repente tenés 1,5. ¿Qué pasó? ¿Tomó menos droga? ¿Se hizo resistente? ¿Creció el chico? O paralelamente en la parte de abajo aparecieron los anticuerpos. Por eso, en la buena práctica bioquímica hay que medir ambas cosas. El pK, que es lo que están haciendo ustedes, y los anticuerpos. Entonces, ¿y vos tenés la metodología para los anticuerpos? Sí, la metodología, cuando yo te terminé de dar la charla, yo te dije los proveedores de servicios. Sí. Ahí está Inmunodiagnostic. Inmunodiagnostic tiene los kits para medir anticuerpos. ¿Está bien? No neutralizantes. Eso puedes saber ligantes que generalmente cuando la concentración es alta terminan siendo neutralizantes. Pero vos imaginate que tenés un ligante, hacer la técnica de neutralizante es mucho más caro y mucho más raro. Entonces, lo que yo puse ahí es un ser proveedor de servicios para cuando nosotros podamos medir anticuerpos, derivar la muestra a aquellos que hagan neutralizantes. Ok, gracias. Te felicito, Eliseo, excelente. No falta más. Muchas gracias a ustedes, porque son pocos los lugares que se interesan por este tipo de cosas. Excelente, Eliseo, te felicito. Muy buena charla. Muchas gracias, Miguel.
espero que poder concretarlo. Ustedes están midiendo el pK, yo puedo poner la técnica a punto, no solo usando los kits comerciales, porque los kits comerciales están hechos con las drogas que se fabrican en el primer mundo, con los originales. En Argentina se fabrican monoclonales y se fabrican proteínas recombinantes. Y si nosotros queremos hacer una buena respuesta inmune, deberíamos hacerlo con nuestros propios kits. Por eso en esta charla está también explicitado cómo se fabrican esos kits. Yo fabriqué 2 kits de anti-eritropoyetina y anti-etanercept para un cliente que me lo solicitó. Una vez que uno hace un kit de estos, es cambiar la proteína. La fase sólida es la misma, el bloqueo es el mismo, el anticuerpo antiproteína. Acá estaba Patricia, que sabe de inmunidad bastante más que yo. Y el desarrollo de un kit es una vez que uno tiene todo desarrollado, cambia la proteína y lo pone a punto más o menos rápido. A mí me llevó 2 años elegir la mejor fase sólida, el mejor bloqueante, sacar la estadística, ver las interacciones, todo eso está. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿cuánto te lleva hoy hacer un kit de anti-adalimumab? Yo puedo decir, con pacientes que me dan anticuerpo positivo y con la droga yo tardo 3 meses. Y no estoy fanfarroneando, porque los primeros me llevaron 2 años. ¿Está bien? Entonces, lo primero es decir, si me responden a hacer una técnica que no conozco, y 2 años. Ahora, una técnica que ya desarrollé son 3 meses. Excelente, Eliseo, te felicito. Bárbara la charla, che. Bueno, me alegro mucho porque ustedes son profesionales destacados y en general no regalan elogios, entonces los valoro No, muchísimo. pero excelente. No, pero muy buenísimo, excelente, Eliseo, me encantó. Sí. Espero que gracias, puedas Eliseo. medir los anticuerpos. Un beso. Bueno, ya vamos a hablar, Marisa, de concretar esto. Bueno, Eliseo, muchas gracias. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero acá con los residentes están todos muy contentos con tu charla. Y bueno, y de paso recordábamos antiguos tiempos o de compartir algún congreso o de compartir acá en el hospital. Te agradezco mucho, nos estamos hablando. Bárbara, muchas gracias, Aida. Un beso grande para todos. Gracias. Chao, Eliseo, adiós. Chao. Bueno.